Al presidir la oración mariana del Ángelus este 29 de junio, solemnidad de San Pedro y San Pablo, el Papa Francisco advirtió que el camino de la fe nunca es un paseo, sino que es exigente y a veces arduo, al referirse al camino de fe que tuvieron que recorrer los santos patronos de Roma. Al finalizar la oración a la Madre de Dios, el Papa condenó el bombardeo a un centro comercial en Ucrania y se refirió a la responsabilidad que todos tenemos de cuidar la creación, refiriéndose a los incendios que han ocurrido recientemente en las cercanías de Roma. También envió un saludo al patriarca Bartolomé a través de la delegación enviada para la celebración de este día. Escuchemos las palabras del Papa traducidas al español. Queridos hermanos y hermanas, el Evangelio de la liturgia de hoy, solemnidad de los santos patronos de Roma, relata las palabras que Pedro dirige a Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Es una profesión de fe que Pedro pronuncia no con base en su comprensión humana, sino porque Dios Padre se la inspiró. Para el pescador Simón, llamado Pedro, fue el comienzo de un camino. Tendrá en efecto que pasar mucho tiempo antes de que el alcance de esas palabras entre profundamente en su vida, involucrándola por completo. Hay un aprendizaje de la fe que afectó también a los apóstoles Pedro y Pablo, similar al de cada uno de nosotros. También nosotros creemos que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios vivo, pero hacen falta tiempo, paciencia y mucha humildad para que nuestra forma de pensar y actuar se adhiera plenamente al Evangelio. Esto el apóstol Pedro lo experimentó inmediatamente, justo después de haber declarado a Jesús su fe. Cuando él le anuncia que tendrá que sufrir y ser condenado a muerte, rechaza esta perspectiva, que considera incompatible con el Mesías. Se siente incluso obligado a reprender al Maestro, que a su vez le apóstrofa: «Apártate de mí, Satanás. Eres escándalo para mí, porque no piensas según Dios, sino según los hombres». Pensemos en ello. ¿No nos ocurre lo mismo también a nosotros? Repetimos el credo, lo decimos con fe, pero ante las duras pruebas de la vida, parece que todo se tambalea. Nos sentimos inclinados a protestar ante el Señor, diciéndole que no es justo, que debe haber otros caminos, más rectos, menos fatigosos. Vivimos la laceración del creyente, que cree en Jesús, confía en Él, pero al mismo tiempo cree en Jesús, confía en Él, pero al mismo tiempo siente que es difícil seguirle y es tentado a buscar caminos distintos a los del Maestro. San Pedro vivió este drama interior y necesitó tiempo y maduración. Al principio se horrorizaba ante el pensamiento de la cruz, pero al final de la vida dio testimonio del Señor con valentía, hasta el punto de hacerse crucificar, según la tradición, con la cabeza hacia abajo, para no ser igual al Maestro. También el apóstol Pablo tiene su propio recorrido. También él pasó por una lenta maduración de la fe, experimentando momentos de incertidumbre y duda. La aparición del resucitado en el camino de Damasco, que de perseguidor lo hizo cristiano, debe verse como el inicio de un recorrido durante el cual el apóstol se enfrentó a las crisis, los fracasos y los continuos tormentos de lo que él llama una espina en la carne. El camino de la fe nunca es un paseo para ninguno de nosotros, ni para Pedro, ni para Pablo, ni para ningún cristiano. El camino de la fe no es un paseo, sino que es exigente, a veces arduo. Incluso Pablo, convertido en cristiano, debe aprender a hacerlo hasta el fondo gradual, sobre todo en los momentos de prueba. A la luz de esta experiencia de los santos apóstoles Pedro y Pablo, cada uno de nosotros puede preguntarse: cuando profeso mi fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿lo hago con la conciencia de que siempre debo aprender?
o presumo que ya lo tengo todo resuelto. Y una vez más, en las dificultades y pruebas me desanimo, me quejo o aprendo a hacer de ellas ocasión para crecer en la confianza en el Señor. Él de hecho escribe Pablo a Timoteo, nos libra de todo mal y nos lleva a salvo al cielo. Que la Virgen María, Reina de los Apóstoles, nos enseñe a imitarlos, avanzando día a día por el camino de la paz. Queridos hermanos y hermanas, llevo cada día en el corazón a la querida y martirizada Ucrania, que sigue siendo flagelada por bárbaros ataques, como el que impactó el centro comercial de Kremenchuk. Hago oración para que esta insensata guerra pueda ver pronto el final, y renuevo la invitación a perseverar sin cansarse en la oración por la paz. Que el Señor abra esos caminos de diálogo que los hombres no quieren o no logran encontrar. Y no dejemos de socorrer al pueblo ucraniano que tanto sufre. En estos días en Roma se han producido varios incendios propiciados por las muy altas temperaturas, mientras que en muchos lugares la sequía es ya un grave problema, que está causando serios daños a las actividades productivas y al ambiente. Espero que se pongan en marcha las medidas necesarias para hacer frente a estas emergencias y prevenir emergencias futuras. Todo esto debe hacernos reflexionar sobre la protección de la creación, que es responsabilidad nuestra, de cada uno de nosotros. No es una moda, es una responsabilidad. El futuro de la Tierra está en nuestras manos y con nuestras decisiones. Hoy se distribuye aquí, en la plaza, el primer número de L'Osservatore di Strada. Lo están distribuyendo, que es la nueva revista mensual del Osservatore Romano. En este periódico, los últimos se convierten en protagonistas. De hecho, personas pobres y marginadas participan en el trabajo de redacción, escribiendo, dejándose entrevistar, ilustrando las páginas de esta revista mensual que se ofrece gratuitamente. Si alguien quiere dar algo, lo puede hacer voluntariamente, pero tómenlo libremente, porque es un hermoso trabajo que viene de la base de los pobres como expresión de los que son marginados. En esta fiesta de los santos apóstoles, Pedro y Pablo, patronos principales de Roma, formulo mis mejores deseos a los romanos y a los que residen en esta ciudad, esperando que todos puedan encontrar en ella una acogida decorosa y digna de su belleza. Roma es hermosa. Renuevo mi gratitud a la delegación del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, enviada por su santidad Bartolomé, querido hermano, y le envío un cordial y fraternal saludo.